Como ustedes saben, el señor Pedro Sánchez, presidente de gobierno español, es muy amigo de Gustavo Petro y el guión de la izquierda en Latinoamérica es calcado al guión de la izquierda en España. Aquí vamos a ver cómo Pedro Sánchez le miente a los españoles de la misma manera que Gustavo Petro lo hace con los colombianos. Y es que en el universo paralelo de Pedro y de la izquierda española, España es presentada como la economía estrella en la Unión Europea. Calculen ustedes, diciendo que la economía española va tan bien que ya no va en coche o en carro, sino que va en cohetes. Sin embargo, señores, los datos duros y crudos nos cuentan una historia muy distinta, especialmente durante el periodo en que Sánchez ha estado al mando. Hoy vamos a desglosar esta realidad, pero ojo, vamos a ver la efectividad de su gestión en el periodo desde 2019 hasta 2022, que fue un periodo completo legislativo por parte o no legislativo, sino de gobierno por parte de Pedro Sánchez o al mando de Pedro Sánchez y de la izquierda española. Empecemos con el crecimiento del PIB. En este caso o en este indicador, recientes estudios nos muestran que España es el segundo peor país de la Unión Europea en términos de este crecimiento. O sea, de los 27 estados que pertenecen a la Unión, España es el segundo peor. ¿Por qué? Porque ha crecido solo 6,6 puntos. Eso indica 4,6 puntos menos que el promedio de la eurozona, solo superando a Italia. Recordemos, segundo peor, solo superando a Italia. Segundo indicador, crecimiento del PIB real, es decir, descontando la inflación. En este caso tenemos que España ocupa el último lugar en la Unión Europea, ya no el segundo peor, sino el último lugar. Ha crecido solo 0,4 puntos entre 0,7 y 0,9 puntos menos que la eurozona y la Unión Europea respectivamente. Todo esto para contrastarlo con eso de que España es la mejor economía actualmente o la que mejor está creciendo de la Unión Europea, según los datos de Pedro Sánchez. Nada peor que esa falacia de autoridad. Tercero, crecimiento del PIB per cápita. No solo es el peor de la Unión Europea, sino que además el PIB per cápita ha caído. La pérdida del poder adquisitivo de los españoles es de 2,6 puntos. Háganme el favor. Y si nos vamos a la pérdida como tal de poder adquisitivo, vemos que hay una caída sin precedentes, porque nos indica que tenemos una pérdida adicional del 6,6 ajustada por inflación. Es decir, en general tenemos una pérdida del 2,6 como lo indicábamos y ahora vemos que si hacemos los ajustes de inflación, tenemos una pérdida adicional del 6,6%. ¿Qué nos dicen los datos de pobreza y carencia material severa? Que hay un aumento significativo de la pobreza desde 2019. El radio de pobreza ha crecido más de 3 puntos en España. Es uno de los países de la Unión Europea que más preocupa en este indicador, en este aspecto. Pero para el señor Pedro Sánchez la economía va bien, así como para Gustavo Petro la economía nunca había estado tan bien en los últimos 30 años, hablando del caso puntual de Colombia. Háganme el favor. Pero no nos vamos muy lejos. Para el señor Nicolás Maduro también Venezuela va volando. Eso sí, siempre los gobernantes van a tener una vida muy sabrosa y muy ostentosa ella. Riesgo de pobreza, señores. España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza. Oigan esto, solo Rumanía, Bulgaria y Grecia tienen tasas más altas que España. Pero además vemos las dificultades económicas de las familias. Hay un aumento de familias con serias dificultades económicas. El porcentaje de estas representa ahora el 50% de la población. Quiere decir 50% de la población que considera que llegar a fin de mes es una tarea muy difícil o imposible para otras. También indicadores de pobreza infantil. Estos tampoco están favoreciendo al Reino de España. España lidera la Unión Europea en tasa de pobreza infantil, según datos actualizados en 2024 por UNICEF. Entonces, ¿cuál es esa economía española que va en cohete? Seguramente la de los políticos, porque eso sí, igual que en Colombia, los salarios de los políticos en España son exageradamente altos
cuando los comparamos con la media de los españoles. El salario medio de los españoles no llega a 1.500 euros mensuales. Por media, hablamos por media, ¿cierto? Pero los políticos siempre tienen unas cifras muy diferentes y acceso a salud privada y demás. Subidas de impuestos. Esta es la fórmula mágica de los países de izquierda para poder repartir a diestra y siniestra subsidios, subvenciones y después garantizar una reelección. Hay un incremento significativo en la carga fiscal. Casi 70 subidas de impuestos. Escuchen bien, recaudando 70.000 millones de euros más desde 2019. Y el último indicador que tuvimos en este estudio es la deuda pública y el techo de gasto, algo muy parecido a lo que pasa en Colombia. Hay un uso excesivo e ineficiente de la deuda pública. No hablemos muy lejos, en el caso colombiano, por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad. Deuda pública incrementada de 1,2 billones a 1,6 billones, lo que nos da un aumento del techo de gasto en 80.000 millones de euros. De manera que frente a los relatos optimistas del gobierno de Sánchez, los datos nos presentan una realidad devastadora. ¿Cuál es esa realidad? Simple, más pobreza, igual que en Colombia, mayores cargas fiscales, igual que en Colombia, y una mala gestión de la deuda pública, igual que en Colombia. Pero si nos vamos a Venezuela sucede lo mismo, y si nos vamos a México con el señor López Obrador, pasa exactamente lo mismo. Esta fórmula es la misma en todas partes sin importar quién comande el barco. Este es el verdadero legado económico del gobierno de Pedro Sánchez. No se trata de opiniones, aquí hay unos hechos, cada uno podrá interpretarlos y podrán decir, bueno, se sacrifica la economía, pero se gana en otros indicadores. Y eso podría darse la discusión y podría darse el debate, pero los hechos que hay aquí están revelados según estudios y simplemente España merece una gestión que realmente represente los intereses de todos sus ciudadanos. No solo promesas vacías, camufladas de progreso, y que además representan a una mínima parte de la población, como pasa, insisto, en Colombia. Todos estos indicadores que los quise socializar porque me parecieron muy interesantes después de haber escuchado a Pedro Sánchez con su narrativa de la economía española va en un cohete, solamente para que comparemos con las narrativas de Gustavo Petro. Y aquí lo único cierto, señores, es que por encima de lo que digan las bodegas, por encima de lo que digan aquellos que quieren distraer y desviar el debate público, el dato mata relato. Eso es todo. Cualquiera que quiera ir a consultar estas cifras lo puede hacer. Y claro, ellos saldrán a decir que es que estas cifras son de la oposición y son mandadas a hacer por la oposición, porque para la izquierda lo único que vale es lo de ellos. Anteriormente, cuando las empresas sacaban estas cifras, las mismas empresas, entonces la izquierda las aplaudía porque, claro, seguramente no favorecían a los gobiernos de turno. Pero como ahora desfavorecen al gobierno que ellos representan, entonces ya estas empresas no les sirven. Y recuerden siempre, dato mata relato. No más falacias de autoridad aquí. Hay que ir a contrastar.